hoy vamos a platicar un poco acerca de un tema muy interesante que es el coeficiente de utilidad, que muchas veces ahí lo tenemos todo el tiempo y no le notamos el efecto hasta que ya tenemos la declaración del ejercicio y entonces vemos cuál es el verdadero efecto que tiene para nuestro impuesto definitivo. ¿Ok? El, el coeficiente de utilidad, la ley nos obliga a determinarlo por una simple y sencilla razón. Primero que nada, pues estamos obligados a pagar impuestos. ¿Ok? Nuestro impuesto del ejercicio se declara a través de la presentación de la declaración, obviamente del ejercicio, y donde nosotros le manifestamos a la autoridad el impuesto que causamos en todo el año. Pero también aquí hay un detalle muy interesante, que la autoridad no se puede esperar hasta que nosotros le entreguemos nuestro impuesto definitivo y después decirle, esto es lo que obtuve, esto es lo que te debo y ahí está. Desgraciadamente eso no funciona así. El presupuesto nacional, y esto obedece también a otra regulación, el gasto público que se sustenta de la tributación, obviamente no puede esperar al cierre del ejercicio. Hay un calendario, hay un presupuesto de egresos de la federación que se tiene que alimentar con lo que ordena la ley de ingresos de la federación, es decir, los impuestos que se recauden a través de los distintos mecanismos, figuras y demás. ¿Ok? Entonces, hay que obtener los recursos necesarios para alimentar el presupuesto. Y obviamente eso implica que el contribuyente tenga que estar haciendo pagos en cada uno de los meses del ejercicio. Por eso se llaman pagos provisionales porque son a cuenta del impuesto del ejercicio, el cual será, como ya quedamos, definitivo en la presentación de la declaración anual. ¿Ok? Pero eso también implica algo. En algún momento, ahorita ya yo creo que ya no hay nadie que se interese en ampararse contra los pagos provisionales de impuestos. Sí, uno que otro por ahí, algún personaje, de repente se le ocurre hablar acerca de la inconstitucionalidad de los pagos provisionales y poner distintas salidas, algunas de ellas demasiado fantasiosas como para que no hagas pagos provisionales y todo lo empates con la declaración del ejercicio. Pero bueno, eso ya es un poco de creatividad. Yo creo que todo tiene un límite y ese límite es la prudencia, ¿ok? Es necesario tener en todo momento un poco de prudencia porque estamos hablando de recursos de nuestros clientes, ¿ok? Primero que nada, el objeto, y es por eso copié esta tesis, una tesis de jurisprudencia, y dice, voy a irme a lo resaltado, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades. Y la obligación tributaria a cargo de estas nace en el momento mismo en que se obtienen los ingresos y no hasta que termine el ejercicio fiscal y se determine que hubo utilidades. ¿Ok? Y después continúa diciendo que el impuesto sobre la renta se causa anualmente. Es cierto, pero dice también, no es cierto tampoco que al realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si se va a causar. No implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese generado con anterioridad. Por eso es que estamos hablando de la obligación de hacer pagos provisionales. No viola los derechos de los contribuyentes. El procedimiento es este. A los ingresos nominales del periodo, estamos hablando de pagos provisionales, esto se vuelve acumulativo. Desde el inicio del ejercicio hasta el periodo, es el último día del mes que vamos a pagar. ¿Ok? Le aplicamos un coeficiente de utilidad. Fíjense, aquí es donde empieza el uso de este coeficiente de utilidad, porque en realidad nosotros no podemos
o bueno, sí se puede, pero es muy complicado determinar una utilidad fiscal en cada uno de los meses del ejercicio, ¿sí? Porque implica un procedimiento muchas veces laborioso que tenemos que aplicar para revisión de los conceptos deducibles y algunos que incluso tienen que aplicarse la inflación. Sí, por ejemplo, la deducción de inversiones que se actualiza hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio. Generalmente es junio. Ok, entonces, si no tenemos los elementos suficientes, pues no podríamos contar con este procedimiento. Y eso implica también determinar un equivalente mensual, un equivalente del ejercicio, su actualización y demás. Esa es la deducción de inversiones. Y como ven, pues no es nada más de tomarlo de la contabilidad y pasarlo a los papeles de trabajo, no, porque implica un cálculo adicional. Por eso es que es complicado y para muchos es una solución el uso de un coeficiente de utilidad. Entonces, ¿qué viene a ser el coeficiente de utilidad? Pues una proyección, un factor que proyecta la utilidad fiscal que el contribuyente podría obtener en un determinado momento, que sería lo que estaría recibiendo en un periodo y proyectado. ¿Sí? Es por eso que se utiliza este coeficiente de utilidad. Al coeficiente lo aplicamos sobre los ingresos nominales del periodo y nos va a dar una utilidad fiscal. Ese es su nombre, una utilidad fiscal que es base para el pago provisional. En algunos casos, y precisamente porque nace de esta intención de proyectar la utilidad del contribuyente, este lo llaman utilidad fiscal estimada. Algunos ya lo llaman así, utilidad fiscal estimada, porque eso es una utilidad fiscal estimada, aunque la ley no le otorgue ese nombre. Al final de cuentas, eso es, pero esa es una consideración netamente financiera, ¿sí? O sea, es un cálculo fiscal, pero con una connotación financiera. Ok, a esta utilidad le vamos a quitar la PTU pagada, lo disminuimos, no es una deducción, ok, pero ahí lo vamos a aplicar. Y en el caso de sociedades civiles, aquellas que paguen anticipos de remanente distribuible, la ley le permite que disminuya de la utilidad previamente determinada estos anticipos de remanente distribuible. ¿Ok? Aquí hay que tomar en cuenta algo. En el caso de sociedades civiles, hace algunos años no existía el tratamiento en el título 2, ¿sí? Una sociedad civil, por ejemplo, una escuela, estaba tributando en título 3 como personas morales con fines no lucrativos, ¿ok? Eh, es cierto, las sociedades civiles, y como les menciono, el que me gusta ejemplificarlo aquí en este caso, las escuelas. Si tú abres una escuela, una secundaria, una universidad, una prepa, lo que tú quieras, es un lugar de enseñanza, ¿no? Es una prestadora de servicios, no comercializa nada, ¿ok? Lo que hace es dar un servicio de educación, ¿ok? Obtienes tus permisos, lo necesario para que puedas operar y ya estás trabajando. La autoridad en algún momento decidió que este tipo de sociedades lo que hacían era una suerte de planeación donde mandaban allá los ingresos para que no grabaran tanto impuesto. Entonces, movida yo creo que por la experiencia, porque sí habían empresas así, porque en realidad eran empresas, ¿no? Cambia la tesitura y le da el tratamiento de sociedades mercantiles y los cambia del título 3 al título 2, dándoles el mismo procedimiento que si fuera una empresa normal, una comercializadora, una mercantil, una prestadora de servicios, que no fuera una sociedad civil. ¿Ok? Aquí el detalle era el siguiente. Una sociedad civil no se crea al amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si nos vamos al artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no enlista a las sociedades civiles, pero sí está en Código Civil, porque al final de cuentas es Código Civil el que la regula, ¿ok? Entonces, no es una sociedad mercantil, pero para efectos fiscales tiene ese tratamiento. Y ahorita vamos a ver qué pasa con esos anticipos de remanente, ¿ok? Teniendo este anticipo, se lo aplicamos y si todavía te queda una utilidad, le vas a aplicar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de amortizar.
Y una vez que apliques esas pérdidas, si aún todavía te queda un poco de una porción de utilidad, le aplicas la tasa del 30% y ese va a ser el impuesto causado, restas pagos provisionales del mismo ejercicio que se hayan hecho con anterioridad y la diferencia sería tu cantidad a pagar en ese periodo. Ok, como ves, entonces, esto es precisamente la intención, que no te esperes al cierre del ejercicio, sino que en cada uno de los meses ya vayas haciendo algo así como tu estimado de lo que podrías obtener de utilidad fiscal. ¿Ok? ¿Qué vamos a tomar para el pago provisional? No vamos a ejemplificarlo porque no es el tema del pago provisional, sino la aplicación de esta estimación de la utilidad. Pero es importante tomar en cuenta esto. Vamos a tomar los ingresos acumulables. Recuerden, hace algunos años hubo aquí en México un procedimiento al cierre del primer semestre que nosotros llamamos el ajuste a los pagos provisionales, ¿sí? Todo como si fuera un cierre del ejercicio, pero proporcional a 6 meses. Y ahí aplicamos el ajuste por inflación, ya sea acumulable o deducible. No se llamaba así, se llamaba componente inflacionario, era acumulable o era deducible, sí, pero ya lo teníamos al cierre de junio, por ejemplo. Ok, por eso es que permanece este pequeño texto en este procedimiento para determinar el ingreso acumulable. Como hoy ya no hay ajuste, no hay ajuste a los pagos provisionales, pues obviamente esto lo vamos a tener hasta el cierre del ejercicio y hasta el cierre del ejercicio, ya que cerramos, ya que tenemos todos los elementos, o sea, ya los saldos de cada uno de los meses y el índice nacional de precios al consumidor, ya podemos calcular si es que resultara un ajuste por inflación acumulable, ¿ok? Pero esto ha prevalecido a través de los años, pero su aplicación real la teníamos en ese momento que hacemos el ajuste a los pagos provisionales. Ya no hay, pero permanece este. No, no me estorba, no pasa nada porque nada más voy a tener una cantidad de cero y los ingresos nominales y los acumulables vendrían a ser lo mismo, al menos en pagos provisionales. ¿Ok? Después, como ya sabemos y lo comentamos, determinar una utilidad fiscal en cada uno de los meses suele ser complicado, porque de por sí ya saben que para determinar la utilidad del ejercicio, pues hay que destinar días que nos estemos dedicando a depurar cuentas, a consultar, verificar y demás. Para determinar la utilidad fiscal, imagínense si todo eso lo hiciéramos en cada uno de los meses, no sería, en muchos casos no sería viable. Entonces, alternativamente, bueno, no alternativamente, forzosamente tenemos que aplicar un coeficiente de utilidad. ¿Ok? Este coeficiente de utilidad se aplica a los ingresos nominales del periodo que vamos a calcular. Solamente por excepción, hasta el año pasado existía el régimen de acumulación de ingresos, ¿sí? El que se creó para beneficiar a las recién creadas SAS. Sí, sociedades por acciones simplificadas. Era la intención, ¿no? Tenerlas ahí en un régimen de beneficios fiscales, pues hasta el ejercicio anterior todavía existía, tomabas ingresos acumulables efectivamente cobrados, restabas deducciones efectivamente pagadas y determinabas una utilidad fiscal en cada uno de los periodos del ejercicio. Hoy lo tenemos en el reciclo de personas morales. Lo mismo, vamos a tener ingresos acumulables, deducciones autorizadas y una utilidad fiscal, con lo cual no habría necesidad, al menos en ese régimen, de aplicar un coeficiente de utilidad. Para todos los demás, sí es necesario, no vamos a determinar una utilidad fiscal como tal, sino la vamos a aplicar, la vamos a determinar en pagos provisionales a través de ese coeficiente de utilidad. Y como que veamos, es una estimación de los ingresos que voy a obtener
en el ejercicio. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Dice aquí, se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se hubiera o debió haberse presentado declaración. Ok, entonces tengo que presentar declaración del ejercicio en donde manifieste todos mis ingresos acumulables y mis deducciones autorizadas. Ok, con esa información yo voy a determinar una utilidad fiscal y se la voy a dividir a los ingresos nominales del ejercicio, que como ya quedamos, es el mismo ingreso acumulable sin tomar en cuenta el ajuste por inflación. Fíjense, ya en varias ocasiones yo lo he manifestado, la verdad es que yo siempre he estado en contra de que se le dé efectos fiscales al ajuste por inflación, ya sea deducible o acumulable. Y la razón, pues, es muy simple. La inflación no deriva de un procedimiento que haya hecho la empresa, ¿ok? Y la autoridad habla de un supuesto beneficio de reducción de deudas o de créditos. Pero en realidad no reduces nada, lo que reduces es el valor adquisitivo. Y con eso, obviamente, pagar, pues te desgasta menos, ¿no? Te duele menos. Cobrar también ganas menos. En teoría, pero estamos hablando de poder adquisitivo. Dinero, a final de cuentas, es exactamente lo mismo. Y aquí precisamente por esto estoy en contra y la misma autoridad lo recalca aquí. Quitarle la inflación, aquí el efecto inflacionario a los ingresos es precisamente por eso y esto lo demuestra. La inflación no es parte de mi operación. Yo no la creé. La inflación no la determiné yo. La inflación no la causé yo. La inflación viene de un proceso económico netamente financiero que afecta al flujo de efectivo, al dinero, a la cuenta que yo tengo para pagar o por cobrar. Cobrar dinero inflacionado es que me alcance menos cosas. Su poder adquisitivo se disminuyó, ¿ok? Por eso precisamente la autoridad lo entiende así, lo razona así, lo acepta así y dice, está bien, a tus ingresos acumulables, quítale el ajuste por inflación. ¿Ok? Y vas a determinar los ingresos nominales. Como este concepto no lo tengo en pagos provisionales, pues los ingresos nominales y acumulables suelen ser los mismos a través de los meses del ejercicio. Ahí no voy a tener ningún problema. ¿Ok? Entonces ya sé que se los tengo que quitar. Ahora sí, la utilidad fiscal lo divido entre los ingresos nominales y me va a dar ese factor, esa estimación, ese coeficiente de lo que podría obtener de utilidad. ¿Ok? Todo aquel que tome en cuenta los ingresos y aplique un coeficiente ya no va a determinar, no va a analizar las deducciones, sino hasta el cierre del ejercicio. ¿Ok? Y nos aclara aquí el texto de la ley, artículo 14, cuando de conformidad con las disposiciones fiscales se deben realizar operaciones aritméticas con el fin de determinar factores o proporciones, las mismas deberán calcularse hasta el 10 milésimo, o sea, hasta la cuarta cifra decimal del cálculo que acabamos de obtener. Aquí me va a dar un coeficiente, un cociente en el cálculo. Si ese cociente excede de 4, le da más decimales, entonces yo corto hasta el cuarto decimal sin redondear y los demás los desaparezco. ¿Ok? Eso es lo que yo tomaría en mi cálculo de mi pago provisional. Dice aquí también, eso también es muy importante, tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional corresponderá al primero, el segundo y el tercer mes del ejercicio y se considerará el coeficiente de utilidad fiscal del primer ejercicio aún cuando no hubiera sido de 12 meses. Fíjense, si ustedes recuerdan, y había muchos contadores que tenían la duda. Oye, yo tengo que presentar mi declaración de pago provisional del mes de enero, no he presentado mi declaración del ejercicio y aquí no tengo coeficiente de utilidad y no lo puedo editar. ¿Cómo le voy a hacer? Ok, era una duda muy común. Pues se les olvidó este texto.
En muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, si yo inicié en operaciones en 2021, incluso ahorita todavía estoy en tiempo de presentar la declaración del ejercicio, ¿sí? Vamos a suponer que yo comencé mi empresa, la abrí en junio 2021, me di de alta, empecé a trabajar. Al cierre del 2021, yo todavía no presento declaración, ¿verdad? No sé, a lo mejor decido presentarla hasta marzo, que es hasta la fecha límite, hasta el plazo del cierre de marzo. Ok, y mientras en enero todavía no presento la declaración, no tengo coeficiente. Febrero tampoco. Hasta marzo que ya la presente. Y aquí me dice textualmente que en el segundo ejercicio, mi primer pago provisional contemplará enero, febrero y marzo. ¿Por qué? Porque obedece precisamente al plazo de la presentación de la declaración. Si yo presento mi declaración en marzo 2022, entonces mi declaración de pago provisional de enero y de febrero todavía no estaría presentada si este es mi segundo ejercicio. Enero, febrero y marzo lo presentarían obviamente después de presentar la declaración del ejercicio 2021 y el coeficiente de, de esa declaración la aplico en mi primer pago provisional que sería trimestral del 2022 de la empresa que estoy ejemplificando, ¿sí? En el año anterior, 2021, no realizó pagos provisionales. ¿Por qué? Porque era su primer año, no hay obligación. Segundo año, hasta marzo y acumula enero y febrero con el de marzo, aplica ya el coeficiente que se presentó en declaración y ya, normal. Y así me la voy llevando en todos los demás meses del ejercicio. Y la duda sería entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ya presenté mi declaración del ejercicio del 2021? Entendiendo que yo inicio operaciones en 2021, ¿ok? Continúo con ese mismo ejercicio. Inicio operaciones en 2021, presento mi declaración en enero del ejercicio. Sí, a lo mejor será tan fácil que no tenga problema, ya la presento. Me da coeficiente de utilidad. Ok, estoy hablando de enero. Ahora bien, ya tengo coeficiente de utilidad de enero. Ahora puedo presentar declaración de pago provisional de enero 2022 con el coeficiente de la declaración anual presentada. ¿Ustedes qué creen? ¿Deberían hacerlo así? ¿Presentarían el pago provisional con el coeficiente? Ok, fíjense aquí, textualmente la ley no me lo permite, porque estamos hablando del segundo ejercicio y aquí lo que la ley no distingue, yo no lo tengo por qué distinguir. Y la ley sí me lo está señalando. Me está diciendo que cuando sea el segundo ejercicio, el primer pago provisional abarcará enero, febrero y marzo. Por lo tanto, no puedo aplicar en mi declaración de enero un coeficiente de utilidad. Sí, igual aquí, no se estresen, no se aceleren, no tienen que realizar ningún pago, al menos no en el mes. En la declaración de ese mes tendría que ser hasta la acumulada de marzo. Mientras en enero lo dejan así, no lo presentan todavía, febrero tampoco. Y como lo dice la ley textualmente, segundo ejercicio, y no hay opción de que yo ya haya presentado la declaración del ejercicio y pueda jalarme el coeficiente, todavía no. Tendría que esperarme. Entonces llega marzo, tomo los ingresos de enero hasta marzo, aplico el coeficiente que obtuve en la declaración, así la haya presentado en enero, hasta marzo la aplico y presento mi declaración de el primer, bueno, más bien, mi primer declaración de forma trimestral y única, y las demás las sigo presentando, pero mensuales, con ese mismo coeficiente de utilidad, sin ningún problema. Ok, no es necesario preocuparse, estresarse, no pasa nada. De hecho, es lo que te dice la ley. Lo que no podrías hacer si quisieras, aunque no le veo mucho caso, que quieras presentar tu declaración mensual de enero solo porque ya tienes el coeficiente y ese coeficiente vino de una declaración de tu primer año de operaciones. Entonces, por eso no es necesario y de hecho no deberías hacerlo, porque lo que te estaría faltando es la obligación de pagar tu primer declaración, que sería de forma trimestral, porque en tus obligaciones incluso ahí lo va a señalar, ¿sí? Entonces, te tienes que esperar
preséntala trimestral y ya, ¿ok? Ya cumpliste con la obligación. Luego dice aquí, cuando en el último ejercicio de 12 meses no resulte coeficiente de utilidad, conforme a lo dispuesto en esta fracción, o sea, en el cálculo que tuvimos aquí de 12 meses, se aplicará el correspondiente al último ejercicio de 12 meses por el que se tenga dicho coeficiente sin que ese ejercicio sea anterior en más de 5 años. ¿Ok? Entonces, si este viene a darnos otro ejemplo completamente distinto del anterior. Vamos a suponer que yo no tengo un inicio de operaciones, ¿sí? A lo mejor ya tengo 4, 5, 6, los años que sea, ¿ok? Ya no es inicio de operaciones. Por lo tanto, si yo presento mi declaración, me apuro y yo sé que voy a tener una baja insignificativa en el coeficiente en la declaración, ya hice mi cálculo previo, ya lo estoy presentando y lo alcancé a presentar el mes de enero. Mi declaración del ejercicio de 2021, ¿ok? Ya está presentada. Ahora bien, en enero ya puedo aplicar ese coeficiente de utilidad en la declaración de enero, porque a lo mejor el coeficiente resulta que va a ser menor que el del año pasado, ¿ok? ¿Me conviene? Me conviene. ¿Puedo hacerlo? Fíjense, en ese caso cambia la cosa. Sí puedo presentar mi declaración del mes de enero con el coeficiente de utilidad de la declaración que presenté en enero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allí ya no hay obligación de hacerlo trimestral. Eso solamente es una sola vez y es en el segundo ejercicio de vida de la empresa. Cuando la empresa ya tiene años y en ese caso pude analizar que me conviene presentar la declaración del ejercicio para que inmediatamente en enero ya baje el coeficiente, lo puedo hacer sin ningún problema y aplicar inmediatamente en enero el coeficiente de utilidad que obtuve de la declaración del ejercicio. Si me conviene, pues adelante, yo lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Ok? Ahora bien, otro escenario. Vamos a suponer que se me pasa el mes de enero, ya estoy en febrero, analizo y resulta que sí, sigue siendo el mismo caso, baja el coeficiente de utilidad. ¿Ok? Presento mi declaración en febrero. Ahí ya determiné el nuevo coeficiente de utilidad, ¿sale? Y vamos a suponer que lo presente en finales de febrero, ¿sí? 25 de febrero, por ejemplo. Ya tengo el nuevo coeficiente, es menor del año pasado. Ok, ahora bien, yo ya presenté enero. ¿Puedo entonces presentar complementaria de enero para sustituir el coeficiente de utilidad que ya había aplicado por el nuevo coeficiente de utilidad? Ojo, enero lo presenté hasta el 17 de febrero. ¿Ok? La declaración de 2021 la presenté el 25 de febrero, ¿ok? Ahora bien, ya, cerré febrero, estoy a punto de presentar mi declaración de pago provisional del mes de febrero, ahora sí, con el nuevo coeficiente. Y se me ocurre, me dicen, me sugieren que meta una complementaria de enero aplicando el nuevo coeficiente. ¿Esto sería correcto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Lo puedo hacer? Fíjense aquí, eso no es lo que te dice la ley, ¿eh? Si quieres presentar complementaria solamente para modificar el coeficiente de utilidad, no es lo que te dice la ley, ¿eh? Eso no sería lo correcto, no sería lo correcto, no sería lo debido. ¿Por qué? Porque todavía no tenías ese coeficiente. Funciona para quienes en su momento y lo presentaron muy bien anticipadamente en enero. Entonces sí, ya en la declaración de enero pueden aplicar el nuevo coeficiente de utilidad. A lo mejor les beneficia mucho. ¿Ok? Se les fue enero, lo presentaron en febrero. Bueno, entonces aplican, cambian el coeficiente en la declaración del mes de febrero y a partir de ahí y hasta el cierre del ejercicio y hasta que cambie el coeficiente. Así lo pueden dejar, ¿ok? Pero no sería lo correcto meter la complementaria de enero solamente para aplicar el nuevo coeficiente porque te conviene. Ok, ahí tengan cuidado, ¿eh? Porque no sucede así, o no es así como deberían hacerse las cosas. ¿Ok? Ah, y la otra me va a resaltar esta aquí, que si no tengo coeficiente, del ejercicio anterior, pues me vaya a los anteriores hasta en 5 años, ¿sale? Si a lo mejor me dio pérdida en el ejercicio anterior
de tal forma que no resulta coeficiente, pues a lo mejor de 2021 no tengo, a lo mejor tengo de 2020, entonces pongo 2020, sigo aplicando el coeficiente de 2020. ¿Ok? Vamos a tener aquí un ejemplo. Tengo ingresos acumulables por 96.495.088, deducciones autorizadas por 94.942.681, menos PTU pagada por 118.153 pesos. Ojo, aquí lo importante es que la contabilidad sea congruente. Aquí, por ejemplo, si yo para llenar mis papeles de trabajo, mi contabilidad la tengo bien a detalle, también hay que tomar en cuenta esto de la PTU. Sí, no lo tengo que meter en mis papeles de trabajo como una deducción autorizada. Primero calculo los ingresos, disminuyo la PTU, o más bien, si estamos ya en el cierre del ejercicio, sí, porque en los pagos provisionales es otra cosa, pero en el cierre del ejercicio, ingresos menos deducciones menos PTU, ¿ok? La PTU no va sumada a las deducciones. Entonces, primero le resto las deducciones, luego le resto la PTU, y ahora sí, si tengo pérdidas fiscales, se las disminuyo. Ok, pero aquí para efectos del cálculo del coeficiente, hasta la utilidad fiscal me quedo. Tomo la utilidad fiscal y dice aquí, ingresos acumulables, los 96.495.088. Le quito, aquí no lo tengo que tener en el primer cuadro de datos, no tengo que tener por separado, pero sí lo tengo que tener bien identificados, porque quiere decir que aquí lo tengo por separado el ajuste por inflación acumulable. ¿Ok? Se lo resto aquí son 66.115 y me va a dar 96.428.973. Esos serían los ingresos nominales. Entonces, la utilidad fiscal, 1.434.254, se lo divido a los ingresos nominales, los 96.428.973, y me va a dar un coeficiente de utilidad de 0.0148. ¿Ok? Entonces aquí le tengo que quitar el ajuste por inflación acumulable, porque como les decía, la inflación no es parte de la operación de la empresa. Por eso es obvio que se lo tengo que quitar, es normal. ¿Ok? Ese sería entonces el coeficiente de utilidad para efectos de los pagos provisionales del ejercicio. Ya lo calculo, lo determino y en la presentación de la declaración, aquí está, ya tengo aquí 0.0148. Me voy aquí en mi declaración, aquí está. Coeficiente de utilidad 0.0148. Ahí es donde voy a insertar el coeficiente de utilidad. Anteriormente era un dato netamente informativo. A partir de estas declaraciones que se presentan en electrónico, ya no es netamente informativo. Ahora es aplicativo, ¿sí? Porque ahora sí incluso me va a calcular el coeficiente de utilidad en automático en el sistema de presentación de la declaración. ¿Ok? Ahí es donde ya tengo que tomar en cuenta estos detalles, ¿sí? Ya no es como ahorita. Editaba el campo que no tenía nada, se lo insertaba y ya. Hoy no. Ahora sí, el mismo sistema realiza el cálculo. Digo esto porque, fíjense, yo tenía un cliente que era medio especial. El cliente ya se había amañado con las declaraciones de pagos provisionales y no, como no tenía dinero para pagar todo el impuesto del mes, lo que hacía era llenar todos los ingresos y modificar el coeficiente de utilidad, de tal forma que al final el impuesto a pagar fuera exactamente el dinero que él tenía disponible para pagar. ¿Sí? Entonces la diferencia la acumulaba en pagos pendientes, con actualizaciones, recargos y demás, pero lo hacía así. Mientras el impuesto del periodo se había calculado y se había enterado. Ok, entonces, sí, aquí tenemos un pequeño detalle con este tipo de operaciones. ¿Sale? ¿Qué pasaba entonces? Pues que en cada mes teníamos distintos coeficientes de utilidad. Fíjense que curiosamente la autoridad nunca se metió a revisar, ¿sí?
que hubiera revisado que en declaración estamos emitiendo las declaraciones con coeficientes de utilidad distintos en cada uno de los meses, o no, estoy exagerando, no en cada uno de los meses, sino a lo mejor en 2 o 3 meses, porque no había dinero. Ok, la autoridad bien pudo haber ido a revisar, ¿sí? Porque incluso no derivaban de una declaración. Sí, si ustedes se acuerdan, en el esquema anterior, bueno, no en el esquema, en el portal de la presentación de la declaración, el campo donde viene el coeficiente de utilidad es editable, ¿sí? Se lo quito, se lo pongo como yo quiera. Y eso era lo que permitió que esta persona pagara lo que quisiera, ¿sí? Y ya después lo mandaba con actualización y recargos, pero mientras el flujo de efectivo no lo tenía dañado porque no pagaba todos los impuestos, ¿sí? Entonces, esa era su manera de manipular sus impuestos a través de esta figura del coeficiente de utilidad. Ahora bien, había diferencias pues solamente en pago provisional, porque al final en la declaración del ejercicio acumulas todo y no aplicas coeficiente. Entonces, al final viene empatado tu impuesto definitivo con el de los pagos provisionales. ¿Sale? Hoy no sucede lo mismo. Ahora sí, el coeficiente de utilidad ya viene precargado de los datos de la declaración. Te lo jala en tu pago provisional y si está mal el coeficiente, no puedes modificarlo en el pago provisional. Te tienes que dirigir a la declaración del ejercicio en donde se presentó y se calculó ese coeficiente de utilidad. Y si lo quieres modificar y a lo mejor te conviene, pues lo haces. Si no, pues así mejor lo dejas. Fíjense, yo tengo un detalle aquí, un caso con una empresa donde se presentó la declaración del ejercicio y fíjense lo que sucedió. Viene a colación con lo que les estaba mencionando del manejo de las sociedades civiles, ¿ok? Tenía un detalle, se pagaban anticipos de remanente distribuible en cada uno de los meses, ¿sí? Entonces, en el pago provisional, al llegar a la utilidad fiscal, después del coeficiente, disminuíamos, porque tenemos que hacerlo, podemos hacerlo más bien, el anticipo de remanente distribuible. Y así se fue en cada uno de los meses, ¿ok? Como ese remanente distribuible no forma parte de la operación, la autoridad dice, quítalo para que me reflejes el coeficiente real de tus operaciones. De ahí vamos a estimar tu utilidad. Ok, está bien. Pero fíjense que lo que sucedió, que no se timbró. En uno de los meses no se timbró el total pagado de anticipo de remanente distribuible. ¿Y qué pasó ahí? Pues que en la declaración de este 2021, para presentar esa información y determinar un coeficiente de utilidad, nos estaba dando un coeficiente distinto. ¿Sí? El coeficiente se elevaba muy poco, pero sí se elevaba. ¿Por qué? Porque no le quitábamos todo el anticipo de remanente distribuible. Se lo teníamos que haber quitado en el cálculo del coeficiente, pero no se podía. ¿Por qué? Porque no estaba completamente timbrado. No se timbraron todos los pagos que se hicieron. Entonces, pues tuvimos que presentar, volver a hacerlo, o sea, por timbrar extemporáneamente los esos pasivos que faltaban, los pagos por anticipos de remanente. Esperarnos a que se actualizara el sistema y ahora sí presentar la declaración con el coeficiente de utilidad que la empresa pues le convenía porque era menor, ¿sale? Ya otra cosa es el detalle del real, ¿sí? Ese coeficiente es una proyección, por lo cual permite un margen, pues no de error, porque se calcula deliberadamente, sino un margen de diferencia, ¿sale? Ese coeficiente se ajustaría a la realidad y entonces se tendría un coeficiente para este caso en particular, ¿sale? Aquí, por ejemplo, ya tenemos otro coeficiente y aquí está en la declaración del ejercicio. Aquí está el dato del coeficiente de utilidad. Ok. Ahora bien, esta es la parte que yo les menciono. Tú eres una sociedad cooperativa o una sociedad civil que paga anticipos de remanente distribuible. Tienes esto, el mismo procedimiento en pago provisional, ingresos acumulables, aplicas el coeficiente, te da una utilidad, restas pagos, PTU pagada, restas este,
los anticipos de remanente distribuible y te dan una utilidad. Quitas pérdidas fiscales, ya te da la base del periodo. ¿Ok? Entonces, esta operación, precisamente para que el coeficiente fuera más real, había que quitar estos efectos de los anticipos de remanente distribuible porque no reflejan la operación de la empresa. ¿Sí? Entonces, había que quitárselos o ponérselos dependiéndolo. Si es utilidad, se lo sumas. ¿Para qué? Para quitarle el efecto que le habías dado cuando se los quitaste en pago provisional. ¿Sale? Pues bien, entonces hay que quitarle esos puntos para que no tengas un índice impreciso. ¿Sale? Aquí está. Aquí es los que les menciono. Esto se puede modificar, declaraciones anteriores, pero en las actuales tú tienes que ingresar a la información, editarlo y ahora sí presentarlo. ¿Sale? Pero no lo vas a editar aquí. ¿Sale? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Por ejemplo, el caso que yo les menciono, no se timbraron correctamente los anticipos de remanente distribuible. Entonces tuvimos que timbrar. ¿Para qué? Para que entonces el sistema reconociera esos pagos hechos y en el cálculo se pudieran disminuir completamente y ahora sí tener un coeficiente de utilidad un poco más exacto. Ok, eso es importante. ¿Eh? Si les conviene, si no les conviene, así déjenlo. O sea, no pasa absolutamente nada. Ok, eso es lo que les menciono. La utilidad fiscal que se utiliza para el pago provisional. Ingresos nominales por el coeficiente de utilidad me da la utilidad fiscal. ¿Sale? A los ingresos nominales los voy a determinar restando de los ingresos acumulables la utilidad bueno, no utilidad, el ajuste anual por inflación acumulable. La diferencia son los ingresos nominales. Estos son los que voy a utilizar para el cálculo del coeficiente de utilidad. Esto no es nuevo. Si es una práctica que ya se venía realizando. Aquí les voy a comparar con la ley del impuesto sobre la renta de 1980. Era en su momento, artículo 12, y decía aquí, los contribuyentes efectuarán tres pagos provisionales, ¿sale? A cuenta del impuesto del ejercicio a más tardar el día 15 o al siguiente día hábil, si aquel no lo fuere, de los meses 5, 9 y 12, o sea, mayo, septiembre y diciembre de su ejercicio conforme a las bases siguientes, ¿ok? Entonces, en mayo, septiembre y diciembre aplicábamos un pago provisional de forma este, cuatrimestral, ¿sale? Lo que aquí, bueno, nada más me faltó mencionarlos el artículo pues, para tenerlo ahí en cuenta. El proceso que teníamos que hacer, como eso es estimado, a junio, al cierre de junio, teníamos que hacer un ajuste a pagos provisionales. Ya no hay obligación de hacerlo, ¿ok? Solamente por cultura general para que se lea, se entienda, se vea lo que se aplicaba anteriormente. El procedimiento es el siguiente, se obtendrá un factor dividiendo, bien se lo llama factor, no coeficiente, dividiendo la utilidad fiscal de la declaración del ejercicio inmediato anterior entre el total de ingresos acumulables manifestados. Se determina el ingreso acumulable mensual promedio y eso es lo que teníamos, ¿sale? Ingreso acumulable mensual promedio. ¿Sale? No lo copié todo, solamente esto nada más para que vean pequeñas diferencias que había en el cálculo del coeficiente de utilidad o llamado factor en su momento y el actual coeficiente. Sí, entonces, como ven, pues esto no es nuevo, siempre se había aplicado. Entonces, es para tener un estimado de la utilidad. O sea, no esperarme a la presentación de la declaración o por alguna situación que no tomara correctamente estos datos. ¿Sale? Entonces, esta información es la que yo debo de tomar en cuenta para el coeficiente de utilidad. Esta es la aplicación, ¿sí? En los pagos provisionales. Aquí está todos mis ingresos. Les aplico
el coeficiente de utilidad. Ok, incluso aquí fíjense en este ejemplo. El coeficiente de enero y febrero tienen un valor. En marzo presento mi declaración del ejercicio. Entonces, tomo, ahora sí, ese mismo coeficiente de marzo en adelante. Solito se va a ajustar. ¿Sale? Porque es estimación de los ingresos, de la utilidad fiscal. Ok, entonces, tomo ese factor a los ingresos de cada uno de los periodos y solito se va a ir ajustando la utilidad. Los ingresos, o sí, si se modifican mis ingresos, yo tengo que presentar para efectos de la declaración del ejercicio una declaración complementaria. ¿Por qué? Porque deben de ir amarrada la utilidad de la declaración del ejercicio contra la presentada en pagos provisionales. Si hay diferencias, hay que presentar complementaria, porque la declaración va a jalar lo que se presentó, lo que se declaró, y si no es correcto, hay que corregirlo, pero no se corrige en el llenado de la declaración anual, sino en cada uno de los pagos provisionales donde tuve problemas en la presentación. ¿Sale? Aquí está el procedimiento. Como yo les mencionaba, esos puntos que resaltan PTU pagada, anticipos y rendimientos que distribuyan las sociedades civiles o asociaciones civiles, las pérdidas fiscales, y eso me va a dar la base, la utilidad fiscal, que es base para el impuesto. ¿Sale? Dice aquí, una pregunta de las más frecuentes. Si se presenta complementaria de la declaración del ejercicio y el coeficiente cambia, debo presentar complementarias de los meses ya transcurridos. Vamos a suponer que yo en marzo ya presenté mi declaración, ya actualizo mi pago provisional, de por sí lo tengo que actualizar por sí solo. Ok, entonces voy a tener, si no es mi primer ejercicio y segundo, voy a tener un coeficiente en enero y febrero y en marzo en adelante otro coeficiente. ¿Sale? Ahora bien, si yo presento una complementaria por, no sé, por qué les parece julio. En julio yo presento una complementaria de la declaración del 2021. Ok. Y resulta que el coeficiente baja, o peor tantito. Vamos a suponer que se incrementa. ¿Sí? Y yo ya hice pagos de enero a junio. Entonces, la pregunta es, ¿debo presentar declaraciones complementarias de enero a junio, aplicando ahora el nuevo coeficiente donde procede? ¿Qué tendría que hacer? ¿Corregir esos meses? ¿Ustedes qué harían? Ok, pues fíjense, en mi opinión, no hay que presentar declaración complementaria de cada uno de los meses. ¿Sale? ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque la utilidad base no se modifica. Los ingresos los estoy acumulando al 100% como debe de ser. ¿Ok? El pago provisional solito se va ajustando. ¿Sí? ¿En dónde? Pues en el último pago. Porque ahí voy a tomar todos los ingresos, el coeficiente, me va a dar una utilidad, aplico la tasa, voy a tener un impuesto aplicado en ese periodo. Por ejemplo, en este, que es julio. Ok, entonces en julio presento mi declaración, presento mi pago provisional y en ese pago provisional acumulo todo el ingreso de enero hasta junio. ¿Sale? Aplico el nuevo coeficiente. Si es mayor, ok, está bien. Lo que va a suceder es que voy a tener una base un poco mayor. ¿Sale? Y ya, aplico la tasa del impuesto. Bueno, obviamente disminuyo lo que deba de disminuirle, pero en sí le aplico el coeficiente, perdón, la tasa del impuesto y ya. Ahí voy a determinar el impuesto al periodo, resto pagos tradicionales y por ende la diferencia es ahí donde se compensa esta cantidad no pagada. Ahí la diferencia sería mi cargo pendiente de pagar. ¿Sale? Pero es por sí solo, por la misma operación. No quiere decir que yo tenga la libertad de presentar cualquier cambio, ya no en el periodo, porque antes sí se podía, ahora ya no se puede.
pero yo puedo presentar, digo, no es que lo puedan hacer, ¿sale? Una declaración del ejercicio para modificar el coeficiente de utilidad. ¿Ok? Lo puedo hacer arbitrariamente así, si es que se pudiera, ¿no? Pero porque ya no es editable. De otra forma, lo puedo hacer así y no tengo que presentar complementarias para corregir las diferencias. Incluso lo mismo sucedería si el coeficiente baja. Ojo aquí, no es pago de lo indebido. Si presento declaración, lo que voy a determinar es un coeficiente de utilidad nuevo que viene de un cálculo, ¿ok? Al aplicar ese coeficiente, y si ese coeficiente baja, lo que voy a tener son pagos en exceso, no pago de lo indebido. No lo podría solicitar en devolución. ¿Sí? Ahí lo dejo. Está bien, no, no pasa nada. ¿Sí? El problema sí sería, sí, como el que les menciono, el empresario que ya se había acostumbrado y eso lo quería hacer en todos lados, aplicar, modificar para que el pago le salga con lo que él pueda pagar, modificar arbitrariamente el coeficiente de utilidad. Como les digo, ya no se puede porque viene precargado. Pero obviamente lo hacían, lo subían o lo bajaban a conveniencia. ¿Sale? Pero ya no se puede. ¿Sí? La autoridad, si ya lo detectó, o a lo mejor no le ponía atención, pero ahora ya lo hace. Ahora sí, ya no puedes modificar ese coeficiente, ya está precargado. ¿Sí? Entonces, suponiendo que se pudiera modificar ese coeficiente de utilidad, tú también lo podrías modificar y en pagos provisionales, si se dejar en automático, pues ya tú ya tienes ese beneficio de que si el coeficiente bajó, tienes pago en exceso. No pago del indebido, pero es un pago en exceso. Lo mismo, lo distinto sería si me equivoco, ¿sí? Vamos a suponer que ya estoy en mi declaración y suponiendo que fuera editable, ¿sí? Solamente estoy viendo casos, ¿eh? No quiere decir que ya la práctica me dice que no sucede así. Ok, ya estoy tomando ingresos y todo y cambié el coeficiente, pero porque me equivoqué, lo tecleé mal, ¿sí? Se me fue un uno debiendo ser cero. Ok, ya lo mando, me doy cuenta días después, presento complementaria, cambio el coeficiente y tengo un saldo a favor. Ojo ahí, ese fue un error en el coeficiente. O incluso se lo hubiera hecho a propósito, ese cambio, esa modificación me causaría un pago de lo indebido porque viene de un error, no viene de un procedimiento de cálculo como tal. No, viene de un error que tuve que corregir. Por lo tanto, pues tengo que hacer exactamente lo mismo, modificar, corregir, y el saldo a favor sería un pago indebido, ¿sale? Lo contrario sería si tengo a favor, ojo, no tengo un saldo a favor, lo que tengo es un pago en exceso que se va a ir empatando con los demás meses, solito se va a ajustar, ¿sí? O hasta la declaración del ejercicio también puede suceder. A lo mejor no tengo ingresos o tengo pérdida y ya declaré y ya pagué el impuesto. Ok, pues voy a tener un saldo a favor en cada uno de los meses, pero no pasa nada, ¿sí? No tengo que modificar o no tengo que pagar necesariamente actualizaciones y recargos por la modificación en el coeficiente de utilidad. ¿Ok? Ahí sí, no tengan tanto apuro, no pasa absolutamente nada. Si les llega la autoridad a requerir, lo único que tienes que hacer es, con el mismo fundamento que antes tenían de los pagos provisionales en contra y todo, pues más bien decirles, ok, te hago caso, pero no me con tus facultades discrecionales, no me finques ningún crédito fiscal ni me quieras cobrar diferencias. Ok, así lo dejamos. Está bien. Digo, es defendible, es defendible. Lo puedo ganar dependiendo. Es otra cosa, la estrategia del abogado. Ahí sí ya, esa es otra cosa. Pero aquí lo que les estoy diciendo es el cálculo del coeficiente y qué es lo que puede suceder en cada uno de los meses o en la declaración del ejercicio donde tenga que presentar un coeficiente de utilidad. Como ven, a partir de este ejercicio, presentación de esta declaración del ejercicio 2021, el sistema calcula el coeficiente y tú lo jalas, o más bien el sistema ya lo jala en este pago provisional. Algunos tienen la siguiente duda, oye, pero en mi sistema, y no es mi segundo año, no me está jalando el coeficiente de utilidad. Ojo aquí, ese desgraciadamente es un problema técnico, no de fundamento, ¿sí? Lo que me dice la ley ya lo conozco, pero el sistema no me lo permite, ¿ok?
¿Qué es lo que pasa? Pues que el portal no reconoce el coeficiente y yo tengo una declaración presentada en 2019 y 2020 y tienen coeficiente de utilidad. Entonces, no necesito 2021 para presentar el coeficiente de utilidad para el pago provisional del 2022, porque ya lo tengo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues que el sistema no está funcionando al 100%. Solución, cambia de navegador. ¿Sale? Algunos lo están haciendo así y funciona. Cambien el navegador porque incluso, fíjense, yo les platico algo que está sucediendo, o al menos lo que me ha sucedido a mí, tómenlo en cuenta entre sus observaciones. Presentación de la declaración 2021 en el previo. Lo lleno y ya no. Lo tengo que imprimir para revisión y todo. Ok, pero ¿qué creen que sucede? En un Explorer lo llené y no jala pérdidas fiscales. En el Mozilla sí reconoce pérdidas fiscales de años anteriores. ¿Sale? Pero no me permitía, perdón, no me permitía imprimir la declaración, descargarla. Tenga en cuenta esto, ese es funcionamiento de la misma plataforma. Algunos dicen, quítale las cookies, vuelve, reinicia y demás, y ya puedes entrar para solucionar el problema del navegador. Pero cuando no es así, mejor capturen en un navegador, o sea, en la misma declaración, en el mismo portal de Hacienda, en un navegador, y lo envían en otro. Sí, es absurdo, pero sucede. Así se está arreglando. Como, por ejemplo, ahorita que tienen en la versión anterior y la actual versión 9.0 de la declaración de pagos provisionales, entonces yo tengo que presentar mi declaración del mes en dos, y son dos normales. Ojo aquí, eso no está tan malo, no necesariamente, porque cada impuesto es una obligación. Entonces, es una declaración normal por cada una de las que yo tengo, por cada obligación. Ok, entonces con eso solucionan este problema. Y algunos dicen, fíjate, si no te lo puedes solucionar ni con Mozilla, ni con Edge, ni con Explorer, entonces acude a el portal, a mi portal, abres un caso de aclaración por falla en el sistema y se lo mandas a la autoridad para obligarlos a que te respondan. Ya con esa respuesta, o ellos lo corrigen o ya te diriges a una unidad de administración que ya te dio como respuesta a la autoridad para corregir el problema del coeficiente de utilidad. ¿Ok? Con eso de la declaración de pago provisional. Esa sería la solución. Ok, pues bien, les agradezco su atención. Muchas gracias por su presencia el día de hoy en este tema del coeficiente de utilidad. No sé